Carlos, bienvenido a este especial de Mate Amargo. Y la primera pregunta, porque tenemos muchos deseos de escucharte ya. ¿Qué implicancia tuvo en la salud mental de los argentinos el primer efecto del terrorismo de Estado? Bueno, tal vez es psicologizar un poco las cuestiones, pero uno puede hablar de un trauma social, así como hay traumas individuales, situaciones personales por las que uno atraviesa que desbordan el psiquismo y que lo arrasan. Me da la impresión de que el golpe militar, como otros episodios, tuvo también un efecto traumático a nivel de toda la sociedad, desde que logró instalar el terror en la sociedad. En principio hay que pensar que el golpe militar es tal vez un eufemismo para referirnos a todo un movimiento de despojo que estuvo planteado no solo para la Argentina, para la región. No fue un golpe militar, fue un golpe cívico-militar con gran apoyo de los sectores financieros. Y además hay que pensar que antes del golpe, la AAA y toda esa etapa contribuyó a reforzar esta condición de trauma social, que se expresó fundamentalmente por esa cruel inteligencia de quienes ejercían el poder, que era instalar el terror en la población en función de la indiscriminación. Quiere decir que no había una represión discriminada, una represión que podía estar destinada a los subversivos o a aquellos que estaban comprometidos, pero que aquellos que no tenían nada que ver estaban exentos y estaban libres de posibilidades de caer dentro de la volteada, ¿no? Entonces, esa indiscriminación que hizo que simplemente porque el nombre de alguien estaba en una lista pudiera ser castigado y pudiera caerle toda la represión que estaba destinada a los montoneros o a los así llamados subversivos, generó un terror donde nadie estaba a salvo, donde nadie estaba seguro. Hay un corte abrupto del derecho y uso de la libertad que se genera con el inicio del terrorismo, ¿no? Y que está fuertemente remarcado por los medios de comunicación entonces. ¿En qué medida eso afectó el espíritu de cada uno de los individuos, de los ciudadanos? Porque a partir de ese momento empieza a observarse una desconfianza de los unos con los otros. Claro. Es como una especie de paranoia generalizada, de temor, que de paranoico no tenía nada, porque los riesgos que corrían todos eran riesgos reales, pero que me parece que lo importante es que lograron algo que es no solo el terror en sectores comprometidos, sino el terror como una instancia generalizada que curiosamente tiene algo de actualización en este momento, porque en este momento con los despidos también pasa una cosa muy semejante. Claro, ahora no es que te secuestran y te hacen desaparecer, tal vez quedar como desempleado es también una manera de desaparecer, pero el asunto de los despidos indiscriminados hace que todo el mundo esté temblando, incluso los que tienen trabajos que son de larga data, que tienen todas las credenciales para sentirse muy seguros, porque resulta de que hay instituciones, lugares donde hay empleados que han sido contratados recientemente que quedan y que hay otros que son excelentes y que vienen de larga data, a quienes además las indemnizaciones son muy costosas, que quedan despedidos. Entonces eso genera esta sensación de no saber qué hacer, porque frente a ese poder, si uno supiera
¿Cómo tengo, como los chicos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que el poder me quiera? Si me porto bien y hago lo que me dicen, gozo de sus favores. Si me porto mal, me expongo a ser destinatario de los castigos. ¿Por qué crees que sigue persistiendo ese terror? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que lo mantuvieron vivo? Cuando las causas se instalan de esa manera, los efectos continúan porque continúan dentro, continúan en una instancia que se llama superyo y que se va transmitiendo de generación en generación hasta que no se resuelva en alguna generación o en otras, y de a poco eso sigue encriptado y sigue como pateándose de generación en generación. ¿En qué lugar del sentido común o el terrorismo de ese sentido común nos encontramos con este nuevo escenario con la derecha en la Argentina? Por primera vez con los votos, no con las botas. Sí, habría que ver, porque en realidad uno ve por los votos, pero lo que no ve y lo que está encubierto son todos los operativos, todas las presiones mediáticas desde ya, pero no solo mediáticas, que llevaron a esta democracia, que esta democracia, de esta democracia salga triunfante un sector francamente reaccionario. Yo pienso de que yo no tengo una explicación más que la de pensar que hay algo de este terror instalado en el seno de cada uno de nosotros, que es un obstáculo fundamental, y sobre todo esta idea que es un callejón sin salida, que es la idea que se nos instaló a todos nosotros, de que hay un capitalismo malo, esto es el capitalismo de los republicanos, el capitalismo guerrero, el capitalismo de los militares argentinos que se imponen por las botas y las armas, y un capitalismo bueno. Entonces, cuando uno entra por el lado de que hay un capitalismo bueno, entra en un callejón sin salida, porque la idea de un capitalismo bueno es una imposibilidad lógica. No puede haber un capitalismo bueno. No puede haber un capitalismo bueno porque la esencia del capitalismo es la acumulación del capital, y que unos pocos dominen en base a la acumulación del capital a muchos, y en base a la pobreza y a la miseria y a la indigencia de muchos. ¿Dónde nos equivocamos desde el punto de vista de la vinculación de la idea con el resto de la masa que podía acompañar o podía no acompañar? ¿Dónde nos equivocamos en esta otra vuelta a campana que se produce en todo el continente? No nos equivocamos. Néstor no se equivocó, Cristina no se equivocó. Dentro de lo posible, Néstor hizo lo mejor que se podía. Por supuesto que algunas metidas de pata se mandó, y Cristina también, pero además con la presión brutal con la que se manejó Cristina de los centros financieros internacionales, locales de Estados Unidos, casi nadie podía haber hecho mejor las cosas que como ellos lo hicieron. Resulta que fracasó. ¿Y qué quiere decir eso? Que el capitalismo bueno no tiene lugar. El kirchnerismo fracasó no por las metidas de pata, que las tuvo, no por algunas cosas inadecuadas, que también las hicieron, sino que fracasó por las cosas buenas que hicieron, por las cosas buenas que hizo Chávez en Venezuela, por las cosas buenas que hizo Lula y Dilma en Brasil, y ese es el proyecto que está derrumbándose en base a esta ofensiva capitalista, que te digo, imperialista, que no es para hacerse el harakiri y empezar a reprocharnos qué hicimos de mal para que nos pase esto que está pasando. A mí me parece que hay un pequeño desliz, pero que es un desliz fatal, porque nos lleva a un callejón sin salida. Cuando uno dice que ganó Macri, ganó la derecha, queda un poco la idea de que a quién le ganó, a la izquierda. ¿Qué izquierda?
¿Qué izquierda? Néstor y Cristina, en eso va su honestidad, nunca fueron un gobierno de izquierda, nunca prometieron una revolución socialista. Ellos lo que quisieron hacer es un capitalismo bueno, nada más que eso. Ellos no estaban dispuestos a oponerse, al contrario, querían armar una burguesía nacional y reforzar. Cristina se desgañitaba diciendo, quiero que los que ganen, ganen más. Y era sincera cuando lo decía. Entonces, sin embargo, se armó una fantasía que Néstor y Cristina eran de izquierda y por lo tanto Macri era de derecha. Macri es de derecha, pero el gobierno kirchnerista también fue un gobierno capitalista que intentó armar un capitalismo bueno, igual que otros capitalismos buenos en América Latina. ¿Y qué pasó? Fracasaron. Y no fracasaron por los errores, fracasaron por lo bien que hicieron las cosas, porque eso alertó al imperio, lo bien que estaban haciendo las cosas, alertó al imperio a, epa, algo tenemos que hacer con esto. Y demostró que no se puede seguir en la línea de tratar de hacer un capitalismo bueno. Todo ese universo que fue quitado de ese profundo infierno, ese quinto subsuelo del infierno, con la política que inicia Néstor y termina Cristina, ¿por qué vota una gran parte de ese componente a la derecha? Esa es, por supuesto, la pregunta del millón, que supongo que tendrá muchísimas respuestas, que vienen de la presión de los medios. Es la gran pregunta, el gran desafío que tiene el psicoanálisis, que es ese que te decía, por qué los pueblos votan a sus verdugos, que viene desde el 1500, con ese texto de la subordinación voluntaria, ¿no? El amor al verdugo. Es algo que tiene que ver con la dialéctica del amo y el esclavo, que es muy complejo seguramente, pero yo creo que en última instancia marca el triunfo de los aspectos más reaccionarios, más represivos que hay dentro de cada uno. Carlos, te quiero agradecer muchísimo tu llegada aquí a este especial de Mate Amargo y ojalá que podamos volver a encontrarnos prontito. Fue muy grato charlar contigo. Muchas gracias.